Bueno, continuando con nuestro ciclo de charlas y de presentaciones que estamos impulsando aquí desde la Biblioteca Central Pedro Zulen, nos complace seguir un poco la dinámica de estas presentaciones en la idea de que la Biblioteca Central, además de los servicios bibliográficos que presta a los lectores y lectoras de nuestra universidad, de la comunidad universitaria y más allá de la comunidad universitaria, también nos interesa muchísimo hacer de la Biblioteca Central un espacio permanente abierto al diálogo, a la reflexión y a la discusión de ideas y problemáticas del país, a su historia y a su cultura, ¿no? Y en ese marco es que estamos impulsando una serie de actividades, una de ellas llamadas Los y las Intérpretes del Perú, que en esta ocasión contamos con la presencia de Luis Rodríguez Pastor, ¿no? Que es de formación sociólogo, a pesar de todo, a pesar de todo, de formación sociólogo, editor, gestor cultural, activista, promotor, muchas cosas más, ¿no? Y que es autor además y escritor, ¿no? Y por momentos te veo como un agitador cultural también, Lucho. Sí, procura hacerlo, ¿ya? Que ha escrito, entre otras cosas, entre varias publicaciones que tiene Lucho, hay una en particular que yo quisiera resaltar, que es la de Mario Vargas Llosa para jóvenes del año 2012, que entiendo tiene varias ediciones, ¿no? Salieron tres tirajes en paralelo, mira, ni Vargas Llosa creo, ¿ya? Que es un libro que yo disfruté mucho al leerlo, que además ha tenido mucha difusión y que además ha tenido también ese doble rol de ser un libro no solo para leer, sino también para mostrar en distintos recorridos que también Lucho ha hecho en su faceta de promotor cultural, ¿no? Es creador y director del Seminario Afroperuano de Artes y Letras, plataforma que produce contenidos y eventos vinculados a la cultura afroperuana, ¿no? Entonces, Luis Rodríguez Pastor es parte también de una nueva generación de investigadores, ¿no? Que están tomando la cultura y la historia afroperuana como un tema de visibilización, pero también de reflexión histórica, de reflexión social y reflexión cultural. Y es en ese marco que precisamente lo hemos invitado en este ciclo de charlas Intérpretes del Perú para que nos pueda presentar una visión general, una visión panorámica, quizás haciendo énfasis en algunos puntos de la trayectoria y la vida de la intelectual afroperuana Victoria Santa Cruz, ¿no? Que para nosotros es muy importante incorporar estas otras historias usualmente invisibilizadas en las narrativas de la nación peruana, y que esta narrativa o estas otras historias de lo afroperuano y lo afrodescendiente para nosotros es muy importante desde San Marcos, desde la biblioteca, impulsar, digamos, una reflexión, no solo un conocimiento, sino también una reflexión crítica sobre las formas como se ha escrito también la historia del Perú y sus dinámicas y sus procesos culturales también, ¿no? Entonces, Lucho, bienvenido a San Marcos, que también es tu casa, ¿no? Y la dinámica va a ser bastante simple, unos 40 minutos de presentación tuya, y si da el caso, podemos establecer también luego un diálogo y una conversación con todos nuestros invitados e invitadas. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias, Pablo. ¿Se me escucha? ¿No? Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la generosa invitación, por la generosa presentación. He venido recordando una película de Woody Allen llamada Desmontando a Harry, ya que has hecho énfasis en que, claro, soy de formación sociólogo, casi a pesar mío, o a pesar de todo, o a pesar de las circunstancias, ¿no? Harry Block, el protagonista de la película de Woody Allen, regresa a la universidad a la universidad en la que estudió para recibir un homenaje, ¿no? Pero es una universidad de la cual lo votaron de la forma más vergonzosa, ¿no? Y él regresaba, digamos, para recibir un homenaje que él mismo no comprendía a qué se debía. En mi caso no he sido echado de la universidad, pero podría afirmar, digamos, casi como una sensación así tipo Zabalita, ¿no? Que he ingresado a la universidad, pero no he salido de ella,
porque yo soy de la base 2007, como una compañera querida que está presente hoy también, y yo no he terminado la carrera. Entonces puedo afirmar a estas alturas de mi vida que si tengo una vida académica es de naturaleza desigual y combinada, ¿no? Porque he desarrollado proyectos editoriales, investigaciones, etcétera, como una extensión en realidad de los juegos de mi infancia o adolescencia, de las propias pasiones que ya tenía, como son la lectura, como es la literatura o la historia, o el andar, ¿no? O el conversar, o también una pasión o un compromiso que es la cultura afroperuana con la que crecí desde que tengo uso de razón por familia y por contexto amical, ¿no? De mi propia familia y el contexto que yo mismo he ido forjando y por la suerte que en algún momento tuve de conocer a Victoria siendo muy joven. El conversatorio no trata sobre mi experiencia de tal modo que lo dejo ahí para hablar sobre el tema central que nos atañe, que es Victoria, que sí quisiera antes celebrar también la presencia de Victoria en un espacio como la Biblioteca Central de San Marcos, además en un contexto, digamos, como es el del Bicentenario y el de las reflexiones sobre nuestro país y sus intérpretes. Me emociona que esté Victoria al lado de personajes, digamos, muchos de ellos ya instalados dentro de nuestro imaginario, dentro de nuestros referentes como nuestras madres o nuestros padres. José María Arguedas definitivamente es uno de ellos y está en el ciclo de intérpretes del Perú, pero también está Blanca Varela, Magda Portal, Sebastián Salazar Bondi, Julio Kotler, Alberto Flores Galindo, diversas disciplinas, diversas etapas, sobre todo del siglo XX. Victoria entiendo que es la única afroperuana y entiendo que es la única también vinculada a las danzas y a la música peruanas, ¿no? No podría afirmar que es la única vinculada al teatro estando Salazar Bondi, pero digamos, se multiplican en todo caso mis responsabilidades para poder reflejar un personaje como es Victoria Santa Cruz, que yo siento es un personaje en construcción. Quiero decir, en construcción respecto a la mirada que se tiene de ella. Podemos, tal vez en primera instancia, conocerla a través de la punta del iceberg, que es su trayectoria y su experiencia. Me refiero al poema Me gritaron negra. Es, creo, un poema ya situado en nuestros referentes, no solo vinculados a la música afroperuana, sino también al racismo, sino también incluso a la resiliencia, al reconocerse a sí misma o a sí mismo, tanto como afroperuana, como puede ser, ¿no? Victoria grita, negra soy, pero podemos gritar con orgullo lo que somos, ¿no? Andino soy, ¿no? Soy amazónico, soy, en fin, lo que somos, es reivindicar lo que es Victoria en su caso y lo que cada uno es, de tal modo que siento que es un poema que interpela no solo a afroperuanas o no solo a la población afrodescendiente, ya que este poema hace rato cruzó fronteras. Victoria es mucho más que su poema Me gritaron negra, es una artista multidisciplinaria, es una artista muy completa y además es un personaje que impacta dentro y fuera del escenario, que contempla además su trabajo artístico como un medio. Eh, por temas de orden, voy a procurar exponer primero sobre la vida de Victoria, algunos aspectos biográficos, familiares, y posteriormente algunos de sus aportes ya tanto en el escenario como en otros espacios. Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra nació el 27 de octubre de 1922, este es el año de su centenario. Ella es la octava de 10 hermanos y hermanas Santa Cruz Gamarra, hijos de Nicomedes Santa Cruz Aparicio, nacido en 1871 y fallecido en 1957, de hecho hace 65 años, el 10 de julio, y de Victoria Ramírez, Victoria, perdón, Gamarra Ramírez, nacida en enero de 1887 y fallecida en abril del 59. Esta pareja se une hacia 1907
y en un lapso de 20 años van a tener 10 hijos, ¿no? Entre octubre del 1908, que nace Rosalina, hasta julio del 1928, que nace Rafael Santa Cruz Gamarra. Victoria es la octava, son 3 mujeres y 7 hombres. El noveno de ellos es Nicomedes Santa Cruz Gamarra. Ya de por sí me llaman la atención dos cosas, ¿no? La hermosa paradoja de que dos apellidos tan antagónicos durante el siglo XIX, como son Santa Cruz y Gamarra, se encuentren y se vinculen de una forma, digamos, mucho más armoniosa y mucho más rica para la cultura nacional a través de esta familia afroperuana. Lo otro que me llama la atención y que está en el terreno también, digamos, tal vez del anecdotario o en fin, de informaciones que no dejan de resultarme curiosas, que recién a la octava hija le pongan Victoria, ¿no? Y recién al noveno hijo le pongan Nicomedes, que son los nombres de los padres, y que sean ellos dos los integrantes de la familia que hayan destacado más desde sus respectivas trayectorias, a pesar de que es evidente que se encuentran en algún momento estas trayectorias. Es importante contemplar la trayectoria de Nicomedes con unas características particulares y las de Victoria con otras características particulares. Por supuesto que dialogan, por supuesto que han trabajado juntos y a eso quiero llegar también porque el inicio de la trayectoria de Victoria es con Nicomedes, pero en realidad es importante contemplar que así sean hermanos, así traten aspectos muy afines del arte y de la literatura incluso, son trayectorias que deben contemplarse de forma autónoma para poder además reconocer el aporte de cada uno de ellos, ¿no? Para mucha gente Nicomedes es el afroperuano más importante que hemos tenido. De hecho, a nivel institucional se reconoce el 4 de junio como el Día de la Cultura Afroperuana. Nicomedes nace el 4 de junio, nació el 4 de junio de 1925 y ese día se eligió para reconocer, para celebrar el Día de la Cultura Afroperuana y como quedó corto el día, como queda corto efectivamente, desde el 2014 se celebra el mes de la cultura afroperuana. Ayer ha culminado el mes de la cultura afroperuana, pero en realidad las celebraciones y homenajes en torno a Victoria se están llevando a cabo a lo largo del año en el contexto del centenario de su nacimiento. Hablar de la familia toma pues mucho más tiempo. Es importante destacar que el padre de Victoria fue un dramaturgo de reconocido éxito en un espacio, digamos, en el que los afroperuanos no solían ser celebrados como dramaturgos. Casi que podríamos afirmar que Nicomedes Santa Cruz Aparicio, el padre de Victoria, es el primer dramaturgo afroperuano. Y esa senda, digamos, esa piedra fundacional va a ser continuada por Victoria 50 años después. Uno de los aportes de Victoria Santa Cruz es el de su obra dramatúrgica. Pero siguiendo o procurando seguir el orden cronológico, Victoria va a vivir en La Victoria, en el distrito de La Victoria, donde va a nacer. Es allí donde ella vive esta experiencia tantas veces contada por Victoria, tantas veces citada y yo creo tantas veces vivida por los afrodescendientes, hombres y mujeres en algún momento de su niñez, ¿no? Les gritaron negra, les gritaron negro, los discriminaron, les dijeron contigo no juego, contigo no me junto y obviamente eso también le pasó a Victoria, como cuenta en su poema, no llegaba a 5 años siquiera, ¿no? Como ella misma cuenta en su poema, y una niña pequeña, que era Blanca, que recién llegaba al barrio recién entraba al grupo de amigas de Victoria, afirma que si esa niña, si es que Victoria jugaba allí, pues se iba, ¿no? Y las amigas de Victoria le dijeron, vete, ¿no? Y empieza, según el testimonio de la propia Victoria, un largo proceso que implicó, digamos, también odiar, ¿no? Hay en el documental que le hacen, el documental biográfico Retratos de Televisión Nacional del Perú, ella dice, y empecé a odiar,
que si alguien me daba una metralleta, yo me ponía a matar blancos, ¿no? O sea, Victoria reconoce un proceso agónico, un proceso largo de reconocimiento, de descubrimiento y también de odio. Eh, de tal modo que la Victoria que nosotros vamos a conocer eh, ya, digamos, mucho más grande, va a ser un acero ya templado, ¿no? Va a ser ya una voz que ha pasado por la experiencia dura del racismo y que se ha forjado a partir de un reconocimiento de sí misma y de un orgullo de sí misma. Eh, Ahora, va a vivir en La Victoria hasta aproximadamente 1932, luego la familia va a vivir en Lince, en torno a la hacienda Lobatón. De hecho, su escolaridad la hace en el actual Colegio República de Chile, en Rizo, y hacia 1942 la familia se muda a Breña, al distrito de Breña, a la calle Pastaza 651, una casa que está en pie en la actualidad, que va a ser la casa familiar hasta ya, digamos, el final de la vida de sus padres, y va a ser también un espacio no solamente trascendente para Victoria a nivel personal, sino también para Nicomedes, obviamente, y también para sus respectivos proyectos. Muchas de las décimas más emblemáticas de Nicomedes fueron escritas en esa casa, en Pastaza 651, que también fue el espacio de Victoria de ensayos y de preparativos y de organización de algunas de sus compañías, como Cumanana y como Teatro y Danzas Negras del Perú. ¿Cuándo Victoria empieza su carrera artística? ¿Cuándo empieza, digamos, la historia de Victoria a nivel público? En el verano de 1959. Es importante recordar el contexto porque realmente es un contexto histórico, es un contexto en el que se están consolidando, en el que se están gestando eh, el, eh, lo que en la actualidad reconocemos como música, danza y repertorio afroperuano. O sea, lo que hoy por hoy entendemos por el Son de los Diablos, por Zamacueca, por Alcatraz, etcétera, lo que hoy ya está, digamos, reconocido como un canon, ¿no? En la danza, en la música, en la melodía, en el repertorio, se está gestando a mediados del siglo XX. Y el punto de quiebre es la década de 1950, con diversas compañías. Un hito, de hecho, es el que genera la compañía Pancho Fierro, el 7 de junio del 56, al presentar un espectáculo afroperuano en el Teatro Municipal, que es un espacio que se ha ido conquistando con el tiempo, no solo la cultura afroperuana, sino lo que hace Arguedas en 1963, también tomando el municipal, él ya como director de la Casa de la Cultura y poniendo en el escenario huaylas, huaynos, mulizas, toda la festividad y la belleza de la cultura andina, prácticamente ajena hasta entonces para el municipal, como fue prácticamente ajena la cultura afroperuana para el teatro municipal hasta el 56. Y digo prácticamente porque pueden haber algunos pequeños antecedentes más largos de contar, Rosa Mercedes Ayarza de Morales, por ejemplo, entre otros. Entonces, a mediados del siglo XX, especialmente en la década del 50, se está consolidando, se está conformando lo que en la actualidad reconocemos como música y danza afroperuana, con la compañía Pancho Fierro, con la familia Vázquez, con la familia Lobatón, por ejemplo, con el grupo Gente Morena y por supuesto con la familia Santa Cruz. En 1958, Nicomedes ya era un personaje que estaba siendo reconocido, él tenía 33 años, estaba comenzando su carrera artística de manera profesional después de 20 años dedicado a la herrería artística y con los, digamos, con buena parte de los integrantes de la antigua compañía Pancho Fierro, él forma la compañía Cumanana, que tiene su debut, digamos, artístico el 10 de diciembre de 1958 en el Teatro Perricholi. En el Girón Trujillo ahora hay un supermercado, o sea que pueden sumergirse y tal vez sentir parte de los ecos de los dejados por Cumanana hace 64 años ya.
empieza una larga historia con la compañía Cumanana, una historia que podríamos decir dura al menos 20 años, ¿no? Podríamos situar entre el 58 y el 80, que es el año que Nico se va del Perú y se instala en Madrid hasta el final de su vida, el 5 de febrero del 92. Empieza la compañía Cumanana e invita a su hermana Victoria para codirigir la compañía. La propuesta de Nico, originalmente entiendo, era básicamente musical, ¿no? Contaba con la alianza, además de una familia que va a ser clave en la historia de Nicomedes y Victoria, y una familia, y siempre digo esto, siempre lo afirmo con orgullo, con emoción, una familia sin la cual no se puede contar la historia de la música afroperuana, que es la familia Vázquez, que tiene como tronco patriarcal, o tiene como patriarca a Porfirio Vázquez. Ya los hermanos de Porfirio tenían también una trayectoria como decimistas o etcétera. Porfirio llega a Lima, se instala, va a tener alrededor de 10 hijos, varios de ellos van a tener también 5, 8, 10 hijos, de tal modo que la genealogía de la familia Vázquez es frondosa, todo lo opuesto a la familia Santa Cruz, que más bien son escasos. Se van a encontrar en el distrito de Breña, la familia Santa Cruz y la familia Vázquez, y van a ser parte de proyectos comunes a lo largo de décadas. Aún en la actualidad podemos hablar de la amistad de ambas familias en las sucesivas generaciones, ¿no? Si pensamos en los sobrinos nietos de Nicomedes o en los bisnietos de Porfirio Vázquez, en la actualidad aún hay esa alianza y esa amistad. De tal modo que Victoria en el verano del 59 ingresa a la compañía Cumanana con 36 años y sin ninguna formación, digamos, artística convencional. Es decir, Victoria no pasa por una academia o una escuela, sino en todo caso ella aprende de la mejor escuela, que es la tradición, ¿no? Y estoy parafraseando cómo ella se refiere a la tradición como la mejor escuela. Podríamos en todo caso afirmar que su maestra fue su madre, así como lo reconoce ella, lo reconoce Nicomedes, y su maestra fue su madre y fue su contexto familiar, su contexto barrial, y también una indagación cada vez más profunda de su memoria ancestral, que es un término que ella va a usar no solo para reconocerse, reconocer el valor de su tradición, sino también para delinear lo que fue su trabajo de recopilación. Y acá estamos entrando a terrenos más emocionantes, en tanto Cumanana, así como las compañías que entonces estaban comenzando su trabajo, no solo, digamos, no es que simplemente se sirven ya de una mesa ya tendida, sino que hay un trabajo, va a haber un importante trabajo de recopilación, de investigación, de recreación y de creación heroica, o sea, de creación puramente original, pero también de recopilación de viejas coplas o de viejas canciones. Podríamos decir que quedaban en algunos casos pequeños harapos, quiero decir pequeños, ¿no? Digamos, si lo vemos arqueológicamente, ¿no? Pequeños restos o escasos restos que hubo que reconstruir. Y es en torno a la década del 60 que a lo largo del trabajo de Cumanana y de Victoria se va a ir consolidando un repertorio que además van a presentar no solo en los escenarios, sino también van a registrar. Victoria y Nicomedes y la compañía Cumanana van a comenzar a grabar numerosas producciones, dos de ellas con Victoria. Son temas producto de la creación de Nicomedes y Victoria o de la recopilación de ambos. Encontramos marineras, encontramos festejos, encontramos pregones, panalibios, etc. No solo van a comenzar a grabar producciones musicales como son Nicomedes Santa Cruz y su conjunto Cumanana del 59 o Ingá de 1960, ambas con la participación, por supuesto, de Victoria, sino también van a comenzar a emerger, por no decir irrumpir, que suena hasta más lindo, en los teatros peruanos, no solo limeños, eh, con obras teatrales que son también creaciones de Victoria y que son,
digamos, montajes originales, obras de pequeña, mediana o larga duración. El primer montaje de la compañía Cumanana es Sanaharí, donde presentan, digamos, dos números, ¿no? Sanaharí, que es, un número, es una obra vinculada a la brujería, y por otro lado, Callejón de un solo caño. De ambas tenemos en la actualidad, o de ambas podemos conocer al menos las canciones que han nacido de estas propuestas, de estos montajes, ¿no? Hay una canción Sanaharí que graban en aquella época en los discos que he citado y que han grabado otros artistas, como Susana Vaca, por ejemplo, que ha grabado también Sanaharí en el 91, o Callejón de un solo caño, que creo que es parte de, al menos de nuestros domingos, por no decir de nuestra vida cotidiana, más allá de los almuerzos domingueros, que son siempre más ricos con música criolla, aunque bueno, yo voy más allá de los domingos con la música criolla y la música afroperuana. Vamos a encontrar que es un patrón recurrente, que lo que graban en los discos es de algún modo parte, son fragmentos de las obras que van montando en el escenario. No quiero decir que son, digamos, musicales y el soundtrack se graba, no, son fragmentos, como puede ser, por ejemplo, Manuel Antonio, que es un festejo que grabaron entonces y que luego Nicomedes va a volver a grabar en ambas versiones con la voz de Abelardo, que es un festejo parte, que es parte de una obra, de la primera obra de larga duración de Victoria, que es Malató. Esta obra se estrenó en el Teatro Segura en 1961 y vamos a ir descubriendo, digamos, cómo Nicomedes y Victoria Santa Cruz, a través de la compañía Cumanana, junto a familias como los Vázquez y a otros representantes importantes que pertenecían a la compañía entonces, como Ronaldo Campos incluso, van a ir tomando espacios, no solamente el espacio discográfico, que casi podríamos afirmar a nivel de la discografía afroperuana prácticamente se funda con la compañía Cumanana en 1959. Ya habían algunas grabaciones escasas de grupos criollos o de Alicia Maguiña, pero no habían producciones afroperuanas creadas, grabadas íntegramente por artistas afroperuanos. Eh, entonces, no solamente toman el espacio discográfico, sino también el espacio teatral, porque estamos hablando de montajes de larga duración, como es el caso de Malató, presentados en teatros consagrados como el Segura, casi podríamos decir nuestro primer teatro, y también el espacio periodístico, en tanto Nicomedes desde el 58 ya desarrollaba una trayectoria dentro del campo mediático impreso, y también la propia cobertura que del trabajo de Victoria y Nicomedes se iba cubriendo. Encontramos numerosas reseñas o comentarios o columnas y noticias sobre el trabajo que ellos estaban desarrollando por Sebastián Salazar Bondi, por Hugo Neira, por César Miró, etcétera. O sea, sí hay cobertura al trabajo que hacía Nicomedes, que hacía Victoria, eh, y con admiración, con reconocimiento. Victoria parte, ya me empecé a preocupar con el tiempo porque recién vamos en 1962, Victoria parte del Perú en 1962. En el 3 de noviembre del 62 ella parte a París y va a vivir allá, va a estudiar durante 4 años fundamentales de su vida. Es emocionante también hablar del París de los años 60 y de los peruanos y de las peruanas que estaban allá en París, forjando su carrera y a la vez construyendo aquello con lo que nosotros nos vamos a beneficiar de algún modo, ¿no? Por no citar la Casa Verde para empezar, ¿no? Vargas Llosa escribía la Casa Verde mientras ¿no? Cuando Victoria llegaba, estaba allá Ribeiro, ¿no? Federico Camino, filósofos, guerrilleros, también gestando la revolución que se intentó hacer a mediados de los años 60, Guillermo Lobatón, muchos peruanos y peruanas, y Victoria va a ser parte de, de ese grupo de peruanos que van a vivir y a formarse en París en los años 60. Victoria tenía 40 años, a diferencia de muchos de los mencionados que eran más bien veinteañeros, que estaban comenzando incluso a consolidar su propia visión del Perú o de Latinoamérica, ¿no? Vargas Llosa reconoce que
él descubrió que es latinoamericano recién en París, ¿no? Aunque esa ya es otra historia. Victoria tenía ya 40 años, tenía una trayectoria artística reconocible que hemos citado, y va sobre todo a formarse a nivel teatral. Ella vuelve en noviembre del 66 convencida de formar su propia compañía. No vuelve ya a trabajar con Nicomedes. La experiencia juntos son 3 años. Cumanana del 59 al 62. Cumanana va a seguir, va a tener otras voces femeninas, Mercedes Traslaviña, Tértula Traslaviña, va a grabar numerosas producciones, Nicomedes va a seguir publicando décimas, Victoria vuelve y eh, eh, forma Teatro y Danzas Negras del Perú, una compañía que va a tener un tiempo, digamos, de vida de aproximadamente 15 años. Creo que la vida más intensa de este grupo es sobre todo entre 1967, que es el año en el que empieza su eh, trayectoria en los escenarios, ¿no? El estreno de su primer espectáculo es en el Teatro Segura, el 3 de octubre de 1967, eh, y esos primeros 5 años yo creo que son los de mayor intensidad. Y nuevamente, Victoria va a presentar montajes, digamos, teatrales, números de diversa duración, también montajes teatrales, digamos, no necesariamente vinculados al callejón o al racismo o a algún personaje emblemático afroperuano histórico, como la obra Cierta Servidumbre, perdón, Un marido paciente, Un marido paciente estrenado en el Corral de Comedias en septiembre de 1972. Estoy mencionando ya varias obras de teatro, de tal modo que no es descabellado, sino todo lo contrario. Es un acto de justicia reconocer a Victoria como una dramaturga. ¿Cuál es el problema? No tenemos a la mano su obra. No, o sea, no tenemos los textos de su obra. Yo creo que existen, parece que sí existen, pero no están a disposición como de pronto está a disposición su único libro o algunas de sus entrevistas, etcétera. Por eso, reitero, Victoria es un personaje en construcción. Si tenemos que reconocer, digamos, algunos de sus aportes o algunos de los hitos de su trayectoria, podemos hablar, por supuesto, de Victoria, la compositora. eh, a- en el registro de Abdai, por ejemplo, se reconocen 48 temas creados por Victoria, ya sea la melodía y música o uno de los dos, ¿no? Porque en algunos casos es con Nicomedes, que crea Callejón de un Solo Caño u otras canciones. Podemos hablar de Victoria la compositora, podemos hablar de Victoria la directora, por supuesto, directora de Cumanana, directora de Teatro y Danzas Negras del Perú, directora del Conjunto Nacional de Folclor. Vamos a ver, digamos, el ascenso de sus ambiciones, el ascenso de sus proyectos, y estamos hablando primero de Cumanana, como hemos citado, y de hitos importantes en la discografía, en el teatro, incluso en la televisión. Insisto, me gusta más que decir irrumpieron, me gusta, perdón, más que decir que emergieron, me gusta afirmar que irrumpieron en espacios ajenos al reconocimiento del aporte afroperuano. Y también presentan numerosas obras en la televisión, incluso algunas escritas para la televisión, para programas de Panamericana Televisión, que era el canal más importante entonces, el programa de Pablo de Madalengoitia, o hay fotos incluso con Kiko Ledgar y la familia de Santa Cruz, etcétera. Entonces vamos viendo el ascenso, ¿no? Cumanana, el disco, el teatro, la prensa, la televisión, París, Teatro y Danzas Negras del Perú, que va a significar un hito también, porque hay un titular que es muy bello que dice, ¿no? 400 millones de personas verán folclor peruano, ¿no? Y ese folclor peruano, visto por 400 millones de personas, se presentó en las Olimpiadas de México 1968, donde hubo, digamos, una serie de presentaciones culturales, dentro de las cuales estuvo la delegación peruana, conformada por Teatro y Danzas Negras del Perú bajo la dirección de Victoria y dos compañías más. De tal modo que Victoria va a continuar, digamos, la evolución de su trabajo con Teatro y Danzas Negras del Perú, y a partir del 73, ella como directora del Conjunto Nacional de Folclor. Previamente había tenido una experiencia en la Academia de Folclor, eh,
en 1969 es una experiencia breve, pero sí la experiencia del Conjunto Nacional de Folclore va a ser mucho más amplia, va a ser de impacto nacional, va a recibir cuestionamientos, uno de ellos, por ejemplo, de Juan Gonzalo Rose, el cuestionamiento, digamos, más básico y más elemental era cómo ella, siendo afroperuana, va a dirigir un conjunto nacional, ¿no?, de folclore. Y menciono a Rose porque la entrevista en una ocasión, y es una entrevista inamistosa, ¿no? Es una entrevista al menos suspicaz. Eh, bueno, Victoria va a trabajar como directora del Conjunto Nacional de Folclore, que ella funda a lo largo de 10 años importante de mucho viaje, de muchos viajes, que en realidad son la consecuencia de mucha entrega, de mucho esfuerzo. Ella cuenta que prácticamente no tenía horario disponible o libre, ¿no? Ella vivía en función al trabajo con teatro, perdón, con el Conjunto Nacional de Folclore, por supuesto, con una asesoría, con una serie de asesoras, asesores a nivel danzario, a nivel musical y a nivel de vestuario también. Y esos son dos aspectos que quisiera también destacar. Hablamos de Victoria compositora, Victoria dramaturga, Victoria directora, pero también hay que hablar de Victoria coreógrafa. Victoria es responsable directa de la recuperación de la zamacueca, que hoy bailamos en casi todos los colegios y en casi todos los centros musicales, o que la zamacueca que baila el conjunto nacional, o que se baila en general, lo que se entiende por zamacueca, es el resultado de la investigación de Victoria, que a partir de octubre del 68 presenta lo que hoy conocemos por la zamacueca como zamacueca, y ella lo cuenta incluso en una entrevista al diario Ojo en 1974. La entrevista se titula Victoria Santa Cruz rescató la zamacueca, y ella misma cuenta el trabajo de investigación que realizó y todos los criterios que llevó a cabo para recuperar la zamacueca. De tal modo que, bueno, Victoria la coreógrafa también, Victoria la modista, aunque suene exagerado, realmente no lo es. En realidad Victoria se forma como modista, o sea, ella se forma siendo más joven en los años 40 con una modista francesa, y ella va a ser quien confecciona el vestuario de Cumanana, de Teatro y Danzas Negras del Perú, incluso de su hermano torero, que, bueno, se imaginarán las complicaciones producto de los embates de un toro y lo complicado que es reelaborar un vestuario de esa naturaleza. Y era Victoria quien en más de una ocasión confeccionó el vestido o el vestuario, el traje de su hermano Rafael, el menor. De tal modo que estamos hablando de un artista o de un personaje complejo, completo, versátil y orgánico. Porque no es que hace una cosa por un lado y hace otra cosa por otro lado, sino que es una propuesta orgánica. Y voy a insistir en una premisa. Victoria concibe el arte siempre como un medio de encuentro consigo mismo. El arte es un medio, no es un fin. Por eso, de algún modo, podríamos ver no solo su trabajo, sino su propio discurso tan distinto a lo que habitualmente podríamos conocer o contemplar. Victoria tiene una voz propia, una voz fuerte, una energía además poderosa, ¿no? Era normal que si entrara a este salón, pues nadie me va a seguir viendo a mí. ¿No? Es una energía además que, que, que atrapa y que de algún modo uno correspondía ¿no?, con la atención y con, digamos, la compañía misma de los proyectos que ella llevaba a cabo, ¿no? De eso dan fe además numerosas personas que han trabajado con ella bajo su dirección. En el 82 Victoria parte del Perú nuevamente con dirección a Estados Unidos. Ella va a ser invitada por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, y va a vivir allá 17 años, ¿no? Entre octubre del 82, ella se despide además del Perú, hace una despedida llamada Adiós al Perú, el 11 de octubre de 1982 en el Teatro Municipal. También va a tener mucha cobertura,
van a participar personajes de sus diversas compañías. Hay un programa de mano emblemático, además, donde salen todos los lugares donde ha viajado el conjunto nacional. Ya con el conjunto, además, las fronteras se quebraron por completo porque van a viajar por todo el mundo, por Europa, por Estados Unidos, no a una ciudad de Estados Unidos, sino a 50 ciudades por toda América, Rusia, y ya Victoria también va a ser vista y va a ser considerada como una maestra que va a viajar por distintas partes del mundo a compartir lo que podríamos llamar su método, un método creado por ella misma, eh, digamos un método que no corresponde a alguna tradición teatral, que consiste podríamos definirlo escasa y torpemente tal vez, pero como una serie de ejercicios rítmicos en el cual Victoria va, digamos, ¿cómo podríamos decir? Yo siento que Victoria es muy socrática, ¿no? O sea, ella eh, no podría decir que elude, ella se niega a racionalizar y a conceptualizar mucho de lo que hace. Por ejemplo, el ritmo, que es el eje central de su trabajo y de sus propias reflexiones, de las propias experiencias que comparte en su único libro, además, Ritmo el Eterno Organizador. Ella se niega a definir el ritmo, en tanto considera que el intelecto coloniza el cuerpo y que cuando la reflexión comienza, la acción cesa. Y Victoria es por sobre todo una persona de acción. Yo creo que en esa medida también contempla el teatro, ¿no? Como acción, y la acción además como conexión, y el ritmo además no como un patrimonio de artistas, danzantes o músicos, sino como una necesidad propia de nuestra vida cotidiana. Por eso Victoria lo define como el eterno organizador. Y si bien pasa por un largo periodo de reconocimiento de su ser afroperuana, ella en más de una ocasión afirma que empieza su lucha eh, luchando, aunque suene, ¿no? Empieza su proceso personal luchando por por los afroperuanos y las afroperuanas, y termina luchando por la familia humana a la que todos pertenecemos, de tal modo que el viaje de Victoria es bastante largo y va incluso, podríamos decir, decantando su propia experiencia, que es lo que procura compartir. Ahora, para seguir la cronología y ya acercándome al final, en el 82 viaja a Estados Unidos, va a vivir allá a lo largo de casi 18 años, hasta diciembre del 99, como profesora de la Universidad de Carnegie Mellon. Ella volvió por voluntad propia, pudo haberse quedado allá hasta el final de su vida, porque ella misma decía, lo que yo hago no lo hace nadie allá. Eh, y vuelve con la intención de despedirse de, del Perú, yo diría de despedirse de este mundo, porque la cosa no es irse, sino saberse ir, como también ella dice, y la estoy citando literalmente. Un aspecto que quisiera completar antes de continuar esta cronología es que posteriormente a las dos grabaciones que hace con Cumanana, con Nicomedes Santa Cruz y su conjunto Cumanana del 59 e Inga del 60, ella va a grabar con Victoria Santa Cruz de 1972 para el sello Odeón y Ritmos y Aires Afroperuanos. Estas son las dos producciones que ella graba, digamos, de forma independiente, no puedo decir irresponsablemente en solitario porque sola no está, sino que va a trabajar con un grupo importante, pero claro, sin Cumanana y sin Nicomedes. Son las dos producciones más conocidas de Victoria porque las dos primeras en realidad no tienen difusión, no están en plataformas, no se encuentran, pero las otras dos sí, y también son resultado, o son reflejo, mejor dicho, del trabajo teatral. Si tal vez hemos escuchado Las Lavanderas, que es una escena en la que dos vecinas se disputan el alambre en un callejón, es, digamos, es su obra eh, Callejón llevada al disco, ¿no? Es una representación breve de unos 5 minutos, así como otros temas. Ahora, largamente su producción más difundida, más conocida, más amplia
y su legado, podríamos decir, discográfico principal es Ritmos y Aires Afroperuanos, donde graba parte de lo que ya había grabado anteriormente y otros temas por primera vez, como Me Gritaron Negra. Me Gritaron Negra es su, digamos, su obra más emblemática a nivel musical, ¿no? Es un poema, pero claro, podríamos decir su canción más emblemática, pero también graba A que muevan la cola, El Alcatraz o El Zambalandó, No hay negro que se me resista, La Zamacueca hay que barrer, en homenaje a San Martín de Porres, o París me llama, que ya había grabado originalmente con Cumanana, etcétera. Victoria vuelve al Perú, digamos, en el 2000. Empieza el siglo, empieza el milenio ya en el Perú y va a tener una importante actividad pública en los próximos 7 años. O sea, esta última etapa de la vida pública de Victoria transcurre entre el 2000 y el 2007. El 1 de agosto del 2007 creo podría afirmar con cierta seguridad, porque yo la acompañaba ya entonces como percusionista, como cajonero de Victoria, fui su último cajonero en la última etapa de su trayectoria. La conocí en el 2000, de tal modo que puedo también dar cierta fe testimonial de lo que pasaré a contar. Victoria volvió al Perú con una serie de proyectos. Uno de ellos fue la publicación de su único libro, llamado Ritmo, el Eterno Organizador, que hemos traído esta segunda edición, publicada en el 2019. El libro se publicó originalmente en noviembre del 2004 a través de Ediciones Copé de Petroperú. Se agotó casi de inmediato, un tiraje de 500 ejemplares, edición bilingüe, y pasaron muchos años en el que además se iba generando una suerte de clamor popular por volver a tener el libro en manos. Así es que en agosto del 19, por los 15 años del libro, por los 5 años de la partida de Victoria, reeditamos su libro a través del Seminario Afroperuano de Artes y Letras, que es un proyecto del que nos comentó Pablo al inicio de esta exposición. Al libro le fue tan bien, a la edición le fue tan bien, que casi de inmediato Penguin Random House, que es el grupo editorial más grande del mundo, tomó los derechos y en la actualidad podemos contar con el libro de Victoria a través de su tercera edición del sello Debate, lo que yo considero que ha sido un hito editorial, ya que creo que seguimos arrastrando una disociación entre el mundo editorial y el mundo afroperuano. No, por supuesto, no quiero ser mezquino con lo que se ha logrado hasta ahora, con lo que ha hecho CEDET, por ejemplo, y las numerosas publicaciones que lleva a cabo desde hace 20 años, o el trabajo de el aporte de distintos autores en editoriales, a través de editoriales como el Instituto de Estudios Peruanos o el Fondo Editorial de la Católica, el IFEA, etcétera. Ahí son varias que sumadas nos permiten conocer una bibliografía afroperuana cada vez más frondosa, pero sí siento que aún hay cuentas pendientes con, en general, la cultura y la historia afroperuana como parte de una oferta bibliográfica más regular. Y acá te miro hace rato, Pablo, por obvias razones. No, mentira, mentira. Pues que Pablo es editor, conoce muy bien el campo editorial y yo estoy seguro que va a ser importante también el aporte de editores como Pablo, que hace tiempo nos viene, que viene enriqueciendo nuestras bibliotecas a través de los proyectos editoriales que desarrolla. El único libro de Victoria se publica en el 2004, es parte de los proyectos, del legado que ella busca dejarnos, y ese mismo año 2004 ella se despide de los escenarios con un espectáculo llamado La Magia del Ritmo, donde va a reeditar parte de lo que hizo a lo largo de 20 años, entre un poco más de 20 años, entre el 59 que empieza con Cumanana y el 82 que se despide del Perú. Van a ser básicamente reediciones, a diferencia de lo que hizo en el periodo mencionado, que eran creaciones, innovaciones, en este caso van a ser reediciones de los números teatrales o de canciones que ella creó a lo largo de estos 20 años claves. Va a trabajar con un grupo nuevo de gente joven, de tal modo que esa última generación que trabaja con Victoria, muchos de ellos siguen trabajando en la actualidad.
De hecho, algunos de los que trabajaron con Victoria en Teatro y Danzas Negras del Perú trabajan en la actualidad, porque eran muy jóvenes entonces. Así es que, claro, en esta última generación muchos más siguen vigentes. Eh, Trabaja además con Bartola, con Eva Young, es todo un motivo de numerosas coberturas en la prensa escrita y televisiva. Va también a desarrollar un taller llamado Salud, Equilibrio, Ritmo, que es el acrónimo, y esto lo descubrí recién en el verano, es el acrónimo de SER, Salud, Equilibrio, Ritmo, en el que llevaba a cabo su, digamos, su método de ejercicios rítmicos con personas, digamos, no necesariamente artistas, con médicos, sociólogos, había directores de teatro también como Coco Chiarella, o sociólogos como Nelson Manrique, o una actriz como Tatiana Espinosa, etcétera. No era un taller para enseñarte a bailar marinera o zamacueca, era un taller en el que a partir de ejercicios rítmicos uno iba reconociendo incluso su propia arritmia con el acompañamiento de Victoria, de tal modo que no es un método transferible o no se puede copiar y pegar. Y es en aquel periodo además que más la acompañé, entre el 2005 y el 2007, en el que yo creo tiene su última presentación, su último taller en este caso, en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, donde se llevaba a cabo un congreso de educación musical y ella participó. Y creo que esa ha sido su última presentación pública. Fue de hecho la última vez que la vi. No tenía yo la menor idea de que iba a ser la última vez porque poco después pues tuvo un accidente casero. Vendieron la casa en la que vivía, en la calle Vasco Núñez de Balboa, en la cuadra 2, en Miraflores. Pasaron a otra casa y Victoria más bien pasó sus últimos años, digamos, acompañada y cuidada por su familia. Ella fallece en esta casa nueva que les estoy contando, en la avenida Villarán, en Miraflores, el 30 de agosto del 2014. Y lo que ha ocurrido desde entonces, yo creo que podríamos casi hasta afirmar que es vertiginoso, ¿no? Es decir, el reconocimiento que hay en torno a Victoria en esta última década y en particular desde que falleció, como para reivindicar una vez más nuestra, digamos, esta mala costumbre de reconocer póstumamente a personajes que son tan valiosos y en vida lo son mucho más, obviamente. Lo que ocurre desde el 2014 es un reconocimiento, podría casi decir, unánime y que trasciende también generaciones y fronteras. Y es un trabajo de reconocimiento que sigue en desarrollo, en evolución, en la medida en que seguimos construyendo este personaje a través de las reediciones de su libro, a través incluso de la recuperación de sus entrevistas, como tuve también el honor de trabajar este libro llamado Las Palabras de Victoria, que reúne algunas de las muchas entrevistas que dio Victoria a través de otras publicaciones, a través de exposiciones como la que presentó la Casa de la Literatura en el 2016 o como la que acabo de tener el honor de participar como curador en la Galería Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima y de muchos otros proyectos en el que estamos involucrados directa o indirectamente muchas personas. En la actualidad hay una comisión por el centenario del nacimiento de Victoria que tiene todo un mapa de actividades en este bienio 2022-2023. Sugiero, recomiendo prestar atención a estas actividades, pero no solamente las que organiza la comisión, sino las que se van desarrollando desde el ámbito público y desde el ámbito privado, desde la Municipalidad de Lima o el Ministerio de Cultura, pasando por colectivos o colectivas, también como ahora se reconocen muchas agrupaciones, colectivos, asociaciones, ONGs, iniciativas artísticas, grupales, individuales, virtuales, etcétera. De tal modo que esta sucinta exposición, he procurado que sea breve, es bajo mi entender, bajo mi sentir, un, un pequeño aporte para el reconocimiento de su vida y de su obra y probablemente también parte de un largo agradecimiento personal que le tengo a la propia Victoria por lo generosa que fue conmigo cuando tuve la oportunidad de compartir con ella, que fueron varios años, y la influencia, el impacto que causó en mí entonces y que sigue causando
en mí, ya a distancia física, pero con mucha presencia aún de su voz, de su energía y de todo su valiosísimo trabajo. Les agradezco por su atención y quedo atento a las consultas o comentarios que puedan tener, y les agradezco una vez más a ti, Pablo, por la invitación, y a la Biblioteca Central de la Universidad de San Marcos. Muchas gracias.